Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Continuamos con nuestra clase de introducción a la filosofía y en esta ocasión vamos a, después de haber dedicado 2 sesiones a los prolegómenos sobre la filosofía, hoy vamos a dedicar la sesión de este día justamente a los orígenes de la filosofía. Ujú. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Y bueno, primero que nada, hay que empezar por enunciar eh, qué es la filosofía. ¿Qué entendemos por filosofía cuando aquí estamos hablando de filosofía? Y también qué es filosofar. No solo qué es la filosofía, sino además qué es hacer filosofía. ¿Qué significa ser tocado por la filosofía? Y de manera breve, hay que señalar que la filosofía refleja la voluntad humana de vencer la ignorancia y llegar a una comprensión del mundo. Ujú. Esta eh, voluntad humana de vencer la ignorancia ya la encontramos en esa frase muy trillada que se ha vuelto un lugar común de la filosofía socrática, ese yo solo sé que no sé nada. ¿Mm? O también en la otra frase que hace alusión a la docta ignorancia, justamente, que es el saber que no se sabe lo suficiente, que no se sabe adecuadamente o que de plano no se sabe, pero al menos el, la disposición a la filosofía comienza por ese saberse ignorante. Y ese saberse ignorante ya es una docta ignorancia. Ujú. Y quizá un tema también que está asociado con el ejercicio filosófico, con el filosofar y con la filosofía, es el tema de la lectura. Nuestra filósofa y teóloga, me atrevo a decir que es la primera teóloga que hubo en México y que es también la primera filósofa que hubo en México, nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra Juana de Asbaje o de Azuaje, según otras interpretaciones. Ella, sobre la virtud de la lectura, decía: yo no leo para saber más, sino para ignorar menos. Y aquí es entonces donde la afición por la lectura, el gusto por la lectura, toca los linderos de la filosofía, porque no se puede entrar en el mundo de la filosofía sin ser buenos lectores. Ahora bien, habiendo dicho esto, ¿cómo se puede definir la filosofía? Ahí está el pero, ¿cómo se puede definir la filosofía? También el tema de la filosofía se ha convertido en una cuestión también muy trillada, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla de la filosofía de una empresa, ujú, o de la filosofía personal que yo tengo en la vida. Pero eso no tiene que ver con la filosofía. Eso no tiene que ver con el filosofar.
Eso no tiene que ver con el ejercicio de un pensamiento crítico. Y bueno, para responder a esta pregunta de cómo se puede definir la filosofía, hay que decir que eso no es una tarea fácil ni sencilla. Desde luego, a lo largo de toda la historia de la filosofía ha habido muchas definiciones de esta, no solo a lo largo de la historia, sino incluso en la actualidad. Podríamos decir que desde que la filosofía nació, la filosofía occidental en Grecia, porque hay otros filosofares no occidentales, por ejemplo, en la India, en China, en, en Mesoamérica, por ejemplo, frente a la filosofía náhuatl, frente a la filosofía maya, hay pues filosofías no occidentales. Pero la filosofía occidental nació en Grecia. Bueno, desde que, desde luego, la propia palabra filosofía es una palabra de origen griego. Y entonces, prácticamente desde que la filosofía occidental nació en la antigua Grecia, ha habido muchas definiciones, muchas percepciones sobre qué es la filosofía. Y esos esfuerzos por tratar de definir el talante filosófico, pues llegan hasta nuestros días. En buena medida, definir una actividad como la filosofía es algo sumamente complejo, porque cada definición responde a una cierta orientación de la filosofía y a ella puede ser antepuesta otra distinta, pero igualmente válida. Es decir, una definición de la filosofía no va a determinar completamente lo que ésta es, porque vamos a encontrar distintas definiciones dependiendo de las épocas, dependiendo de los acentos, dependiendo de condicionamientos históricos, económicos, políticos, sociales. Y una definición no agota el sentido amplio, el sentido pleno de lo que es la filosofía. En otras palabras, definir la filosofía es, de hecho, asumir una posición filosófica. A continuación, vamos a presentar 5 definiciones de filosofía. Y pues la primera definición proviene de su etimología. Recordemos que la palabra filosofía, etimológicamente hablando, es el amor a la sabiduría o al saber. La palabra proviene de los términos griegos philos, que es amor, y sofía, sabiduría. Entonces, etimológicamente hablando, la filosofía es el amor a la sabiduría. Después, Jenny Techman y Catherine Evans nos proporcionan la siguiente definición. La filosofía es el estudio de los problemas más abstractos, generales y últimos. Estos problemas conciernen a la naturaleza de la existencia, el conocimiento, la moralidad, la razón o el propósito del hombre. Entonces, aquí tenemos ya algunos temas, algunos problemas que aborda la filosofía. La cuestión de la existencia,
no solo de la existencia humana, sino de la existencia de, de las cosas. Aquí nosotros podríamos preguntarnos, filosóficamente hablando, ¿por qué existe o por qué hay algo en lugar de nada? Esa es una pregunta filosófica. Ujú. La cuestión del conocimiento, de si el conocimiento existe, de si el conocimiento es posible, cuáles son los límites del conocimiento, qué podemos conocer, ¿sí? La moralidad, la ética, eh, la estructura de la razón, ¿no? Que es una disciplina filosófica, que es la lógica, e incluso el propósito del hombre. ¿Tiene sentido la vida humana o carece de todo sentido? Esa es una cuestión de antropología filosófica, de la doctrina del hombre, del estudio sobre el hombre. Y bueno, aquí tenemos a Immanuel Kant, un gran filósofo alemán, prusiano para ser exacto, eh, de, de extracción pietista. Él pertenecía al pietismo luterano. Y Kant dice lo siguiente sobre la filosofía. La filosofía es la mera idea de una ciencia posible que no está dada en concreto en ningún lugar, pero a la que trata de aproximarse por diversos caminos hasta descubrir el sendero único, recubierto en gran parte a causa de la sensibilidad y hasta que consigamos, en la medida de lo concedido a los hombres, que la copia defectuosa hasta ahora sea igual al modelo. Ahí hay una clara dependencia de la filosofía platónica, porque Platón, con su teoría del mundo de las ideas, él había problematizado que lo que nosotros vemos y experimentamos en este mundo material es apenas una copia imperfecta del mundo de las ideas, que es perfecto. De hecho, cuando nosotros decimos lo ideal sería que, lo ideal sería que todos los estudiantes de teología tomaran un curso de filosofía. Detrás de la enunciación de esa frase, lo ideal sería que, se está apelando a la visión platónica del mundo de las ideas, donde existe la perfección. Entonces ahí lo ideal es lo deseable, lo mejor, lo perfecto en la visión platónica. Luego tenemos la cuarta definición de Anthony Quinton, que dice que la filosofía es pensamiento crítico y racional, de manera más o menos sistemática acerca de la naturaleza del mundo, metafísica o teoría de la existencia, la justificación de la creencia, epistemología o teoría del conocimiento, y de la conducta de la vida, ética o teoría del valor. Y desde luego la filosofía nos enseña a pensar críticamente y a pensar racionalmente, a estructurar nuestro pensamiento con lógica. Y finalmente la quinta de Jacques Maritain. La filosofía es la ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas a la luz natural de la razón.
Y entonces en todos estos conceptos de filosofía no vemos en ninguna parte a Dios ni a la religión. No se apela, ¿no? Como origen del conocimiento a Dios, sino que se apela a la mente humana. Como dice aquí Jacques Maritain, apela a la luz natural de la razón. Esta última definición nos proporciona que prácticamente nada está vedado a la filosofía. La filosofía puede criticar, puede estudiar, puede problematizar cualquier tema. No hay nada vedado a la filosofía. Está la filosofía de la ciencia, está la filosofía de la religión, ¿sí? Está la filosofía de la biología, está la filosofía del derecho, está la filosofía de la historia, así como hay una historia de la filosofía, también hay una filosofía de la historia. Entonces, prácticamente nada le está vedado a la filosofía. Como podemos notar, cada una de las definiciones presenta a la filosofía de manera distinta, por lo que ya señalábamos anteriormente. La primera lo hace apelando al origen de la palabra, su etimología, desde la cual intenta imprimir un sentido al quehacer filosófico como un acto de amor por el saber. La segunda la presenta a partir de los tipos de problemas que aborda, por su abstracción y complejidad, y asume que la filosofía es, sobre todo, una inquietud por las cuestiones más abstractas. La tercera la presenta como un proceso en desarrollo que es definido precisamente por su intención de establecerse como ciencia posible, es decir, define la filosofía como un ejercicio continuo y variable sobre diversas cuestiones y no como una actividad ya claramente establecida. Por último, la cuarta define la filosofía por su forma de reflexionar, llamándola pensamiento crítico y destacando la racionalidad como su componente principal. Y la definición de Jacques Maritain que decíamos, pues propone que prácticamente no hay ningún tema vedado para que la filosofía lo aborde, lo estudie. De tal manera que la filosofía no se agota en sus definiciones, pues en estas solo se destacan algunos de sus aspectos y en cierto modo la forma en que se entiende su práctica. Es eso la filosofía y es más. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar el origen de la filosofía occidental? Pues lo vamos a encontrar en Grecia, como he señalado. Uh-huh. Y casi todas las historias de la filosofía van a comenzar diciendo que la filosofía nace cuando el logos se distancia, se separa del mito, lo cual no es tan cierto, porque en la Grecia arcaica, mitos y logos eran palabras sinónimas. Entonces, quitémonos de la cabeza ese lugar común de que el origen de la filosofía se da cuando ésta rompe con el mito. Porque el mito también hay que acabar con la idea de que el mito es sinónimo de mentira, que el mito es sinónimo de falsedad.
Conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, yo sé que algunos creyentes no admiten que la Biblia tenga mitos, pero la Biblia tiene mitos, porque el mito, hoy lo sabemos, es también un vehículo de la revelación. Dios se ha servido del mito para revelarnos algo a través de su palabra. Así que sí, la Biblia también contiene mitos. Y aquí tenemos un mito griego, un mito ejemplar de Grecia, y ese mito nos lo transmite Hesíodo en su obra Teogonía. Eh, la teogonía o las teogonías son mitos que anuncian o explican el origen de los dioses. Y en este sentido, desde luego, un mito que nunca vamos a encontrar en la Biblia es un mito sobre el origen de Dios. Eso, eso no lo vamos a encontrar en la Biblia. Vamos a encontrar mitos de otra naturaleza. Leo entonces este fragmento de la Teogonía de Hesíodo, que dice: antes de todas las cosas fue el caos y después Gea, la de amplio seno, y después Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales que rompe las fuerzas, y de todos los dioses y de todos los hombres domeñan la inteligencia y la sabiduría de sus pechos. Y primero parió Gea a su igual en grandeza, al Urano estrellado, con el fin de que la cubriese por entero y fuese una morada segura para los dioses dichosos. Y después parió las altas montañas, frescos retiros de las divinas ninfas que habitan las montañas cortadas de gargantas. Y después el mar estéril que bate furioso, Ponto. Pero para eso no se unió de amor. Y después, unida a Urano, parió a Océano, el de remolinos profundos. Aquí está en este mito sobre el origen de los dioses, en esta teogonía, se nos muestra primero cómo nacieron los dioses. Y en segundo lugar, cómo los dioses después dieron origen a los elementos constitutivos del mundo. Urano, pues es el cielo. Ajá, y aparece también océano, el mar. Entonces, aquí tenemos un mito griego. Ahora bien, ¿qué es un mito? Tenemos que dejar claro que un mito no es sinónimo de falsedad. No es sinónimo de mentiras, como en esa frase de mitos y verdades de las dietas, mitos y verdades del ejercicio, mitos y verdades eh, de los créditos hipotecarios. En todos esos ejemplos, la palabra mito se utiliza en oposición a la verdad, es decir, el mito allí está enunciado como algo falso, mitos y verdades. O sea, eh, ideas falsas, eso sería un mito, una idea falsa,
frente a una idea auténtica, frente a la verdad. Los primeros hombres que pudieron formular su pensamiento en palabras se enfrentaron a la necesidad de explicar el origen de todo cuanto existía. Fue entonces cuando acudieron a los mitos. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, un mito intenta formular por medio de palabras el pensamiento humano. Ujú. Y cuando el hombre no contaba, como contamos hoy nosotros, con un conocimiento científico, el mejor modo de tratar de explicarse lo que sucedía a su alrededor, por ejemplo, por qué se oscurecía en la tarde, por qué se ocultaba el sol, porque llovía, ¿no? Los misterios de la sexualidad, los misterios de, de cómo un grano que se deposita en la tierra va a germinar y va a producir un producto. Entonces, los mitos son ese primer esfuerzo humano por tratar de explicar la realidad y entenderla. Fue entonces cuando acudieron a los mitos. Un mito es un relato de un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio. In illo tempore. En aquel tiempo, en ese momento, en ese entonces. Y vean cómo un mito siempre nos ubica en un tiempo primigenio, en un tiempo primordial, en un tiempo fuera del tiempo. Como por ejemplo decir, en el principio, en el comienzo de todo, o el origen de todo fue esto, o fue este, o fue aquello. Los relatos míticos son narraciones que, a pesar de sus características fantásticas, expresan pensamientos e ideas que corresponden a preocupaciones reales. Por ejemplo, en el mito anterior que leímos, podemos darnos cuenta de que aunque hable de criaturas, personajes y lugares que jamás se han visto, esos relatos intentan explicar algo, responder a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hay hombres malvados? ¿Por qué hay relámpagos en el cielo? Díganme si no, en las primeras páginas de la Biblia tenemos un mito de creación. Hay que llegar a la madurez de que Adán y Eva no son personajes históricos concretos, no son personajes de carne y hueso. Es absurdo tratar de encontrar dónde se encontraba el jardín del Edén, porque estamos frente a una geografía mítica. Y aunque ahí vienen eh, datos del río Tigris y el río Éufrates, es imposible ubicar, geográficamente hablando, el Edén. El Edén es un lugar que jamás existió. Pero aunque jamás existió, ese mito quiere decir algo. Teológicamente hablando, ese mito tiene mucho que decir.
El pensamiento prefilosófico de las civilizaciones antiguas intentó explicar estos sucesos. En ese pensamiento precientífico se pensaba que el mundo estaba regido por fuerzas divinas, seres mágicos y dioses que hacían aparecer y desaparecer las cosas del mundo. Y todavía sigue existiendo ese pensamiento, ¿no? Todavía algunos de ustedes pueden creer en las posesiones demoníacas. Algunos de ustedes pueden creer en el mal de ojo. Algunos de ustedes, especialmente si leen el horóscopo antes de salir de casa, pues están apelando a fuerzas ajenas a las de la humanidad, que podría condicionar el desarrollo de su vida. Incluso hay un pensamiento mítico en torno al diablo, un pensamiento alejado completamente de lo que enseña la Sagrada Escritura sobre el mal, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre Satanás. Eso es un mito. Y sí, en la Biblia podemos encontrar algunos mitos. El conocimiento mágico y religioso. Ahí podemos ver un lugar paradisiaco, tal como el que a veces presentan los testigos de Jehová, ¿no? Con su visión de paraíso. El conocimiento mítico está relacionado de alguna manera con el conocimiento mágico y religioso. Notemos que detrás del mito hay cierto conocimiento. En los mitos suele narrarse la capacidad o el poder de los dioses para alterar o crear el mundo y la naturaleza, hecho que normalmente hacen por medio de las palabras. Pensemos en ese ser mitológico, en ese ángel guardián que Dios dispone en el Edén cuando expulsa a los seres humanos con una espada encendida que va dando vueltas. ¿Dónde está ese ángel? En la geografía mítica. El conocimiento mágico se basa en creencias que no pueden demostrarse y generalmente incluye prácticas relativas a ello. El conocimiento religioso consiste en la creencia de alguna divinidad y la manera en que ésta determina las cosas en el mundo, es decir, cómo deben existir o qué reglas se han de seguir para que el mundo siga existiendo. Por ejemplo, en el mito náhuatl o náhuatl del quinto sol, para que el mundo siga existiendo, los dioses necesitan sacrificios humanos, especialmente el sol, porque esa es la divinidad central en el mito, por eso ya se llama el mito del quinto sol. El sol necesita ser alimentado con corazones humanos para que el mundo siga subsistiendo. Allí tenemos un conocimiento, una visión de la realidad mítico, mágico, religiosa. En los mitos, los intermediarios entre los dioses y el mundo son los oráculos o los sacerdotes, designados como mensajeros de los dioses. El oráculo más famoso de la antigua Grecia era el oráculo de Delfos, donde prácticamente todo el mundo panhelénico acudía a conocer su destino. Pero también están los sacerdotes como intermediarios entre Dios
y los hombres. Y en el caso específico de Israel están los profetas. Los profetas como portadores de la palabra de Dios. Y un profeta también, sáquense de la cabeza, un profeta no, bíblicamente hablando, no es aquel que predice el futuro. Un profeta es aquel que proclama la palabra de Dios. Nada más y nada menos. Entonces vamos a encontrarnos que los mitos son una forma primitiva de reflexión. Sí, detrás del mito hay una cultura, un conjunto de hombres que reflexionan en torno a las cuestiones más acuciantes de la humanidad. Uh-huh. Casi todas las culturas antiguas han formulado mitos. Destacan los mesopotámicos, por ejemplo, el mito babilónico de la creación va a servir de inspiración al propio mito bíblico de la creación. Los mitos mesoamericanos, ya mencioné el mito del quinto sol, pero también, bueno, el mito del quinto sol entre los nahuas y el Popol Vuh entre los mayas. Los chinos, los egipcios, los griegos y, por supuesto, los hebreos. Todas estas civilizaciones explicaron la creación del mundo y los fenómenos que ocurren por medio de los mitos, donde narraban cómo los dioses usaban su magia para crear el mundo y dominar así las fuerzas naturales y a veces manipular la voluntad humana. Por ejemplo, el mito sobre la creación del mundo por excelencia en la civilización mesopotámica se titulaba Enuma Elis, literalmente, cuando en lo alto del cielo. El poema babilónico de la creación, también llamado Enuma Elish, explica que al principio de todo existía el caos acuático, igual que en el mito griego, igual que en uno de los mitos del quinto sol, porque un mundo fue destruido por el agua, pero este tema del caos acuático también aparece en el texto hebreo, cuando dice, y la tierra estaba sin forma y vacía, porque no es una adecuada traducción decir que la tierra estaba desordenada y vacía, porque si hay desorden, eso implica que ahí hay algo. Entonces, no podemos decir que algo está, que un espacio está desordenado y al mismo tiempo está vacío. Eso es incongruente. Más bien, hemos de decir que la tierra estaba sin forma y vacía. Entonces, este elemento del caos acuático aparece allá cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y habla también del abismo. Hay un abismo primigenio, un abismo primordial, cuando dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Un, un relato estructurado míticamente hablando. Bueno, de ese caos acuático primigenio o primordial
De allí fue de donde partieron los fundamentos del mundo. Al abismo oceánico le llamaban Apsu, que después pasó a las lenguas indoeuropeas como Apsu, y de allí viene nuestra palabra abismo. Nuestra palabra abismo, miren cómo vamos a encontrarla en el Enuma Elis, en el poema babilónico de la creación, y nuestro abismo proviene del nombre de un dios babilónico llamado Apsu. Y al océano tumultuoso le llamaban Tiamat. Entonces, de la mezcla de estos dos oleajes primigenios nacieron dos divinidades, Lahmu y Lahamu, quienes crearon a Anshar y Kishar, crearon el horizonte celeste y la extensión terrestre, respectivamente, y de ellos nacieron los demás dioses secundarios que dan lugar a la existencia de todas las cosas. Hoy sabemos que Tiamat está enunciada en el relato hebreo de la creación cuando hay una expresión que es tohu babohu, que Reina Valera traduce desordenada y vacía, pero ya vimos que no es tan correcto hablar de que la tierra estaba desordenada y al mismo tiempo vacía. Entonces, el Enuma Elis influyó en la estructuración del relato bíblico de la creación. Porque el Enuma Elis antecede al relato bíblico de la creación. Y no solo Babilonia influye en el relato de la creación, también influye en el relato del diluvio, porque los babilonios también tienen un relato sobre el diluvio. Y el relato bíblico del diluvio, también de naturaleza mítica, tiene una sobredeterminación en la epopeya de Gilgamesh, que es donde se narra el diluvio. Bueno, acá tenemos al Popol Vuh, también a dos hermanos primigenios, como Lahmu y Lahamu en el Enuma Elish. Acá tenemos a dos gemelos divinos, dos hermanos, la dualidad. Y el maíz, que fue, sin lugar a dudas, fue la primera divinidad inventada en América, el maíz. El Popol Vuh, poema maya de la creación. En el caso de Mesoamérica tenemos a los mayas, para quienes los seres sobrenaturales crearon el universo con una finalidad precisa, que consistía en la conservación de su propia existencia bajo la responsabilidad de un ser especial, el hombre, motor y eje del cosmos. El Popol Vuh era el libro sagrado de los mayas, donde se relata la formación de la tierra y de la vida. Este origen tiene varias etapas. Los dioses hicieron 4 intentos hasta alcanzar la perfección en la creación del hombre. Hasta la quinta vez le atinaron los dioses mayas. Notemos la idea del 5, propia de los mayas, pero también de los nahuas, en el mito del quinto sol, ¿sí?
Y entonces, los dioses mayas que crean a la humanidad crean 4 anteriores humanidades que fueron destruidas. Unos seres humanos fueron creados de madera y otros seres humanos fueron creados de barro. Y allí podemos encontrar una velada crítica al relato bíblico de la creación, porque en el relato bíblico de la creación los seres humanos son creados del polvo de la tierra, del barro. Y el Popol Vuh dice que esa fue una de las humanidades fallidas, los hombres de barro. Y allí hay una clara crítica a la visión cristiana de la creación, porque los mayas redactan el Popol Vuh ya bien entrado el siglo XVI, desde luego de tradiciones muy arcaicas, muy antiguas, pero expuesto por escrito hasta esa época, cuando ya se ha producido la invasión ibérica al Anáhuac, y ahí hay los mayas no dejaron de criticar la visión bíblica del mundo creado a partir del polvo, de la tierra, del barro. La magia y el pensamiento mítico. La magia es otro factor relacionado con la búsqueda de explicaciones sobre el ser humano y el mundo. Es eso la magia, común entre las culturas primitivas. La magia es el conjunto de técnicas sobrenaturales orientadas a alcanzar propósitos específicos, o sea, resultados contrarios a las leyes naturales, utilizando para ellos actos o palabras determinados o recurriendo a la intervención de seres imaginarios. Y la religión, ¿cómo podemos entender aquí a la religión? Bueno, allí tenemos una Biblia abierta y miren, un mundo que brota de las páginas de esa Biblia, porque ese mundo es una visión particular que nos transmite primero el pensamiento semita en el Antiguo Testamento y luego el pensamiento griego en el Nuevo Testamento. La búsqueda de explicaciones sobre los fenómenos que el ser humano observa y sobre sí mismo lo ha llevado a la religión. Religión viene del latín religare, la unión del hombre con Dios. Y en ese sentido, el cristianismo también es una religión, no una relación. ¿Y qué es lo que busca volver a unir la religión al hombre con Dios? El pensamiento mítico de las primeras civilizaciones ofreció las condiciones para el surgimiento de la filosofía en Grecia, de la filosofía occidental. Al observar el caso específico de Grecia, nos damos cuenta de cómo poco a poco los mitos dieron paso a una reflexión distinta sobre las mismas inquietudes, la filosofía. La filosofía nace cuando los seres humanos intentan dar una explicación distinta a la enunciada en los mitos. Religión, una aproximación. Por religión entendemos una propiciación o conciliación de los poderes superiores al hombre, que se cree dirigen y gobiernan el curso de la naturaleza y la vida humana. Así definirá la religión, así definirá la religión, así definida, perdón, así definida, la religión consta de dos elementos, uno teórico y uno práctico, a saber, una creencia en poderes más altos que el hombre y un intento de éste para propiciarlos o complacerlos. Es un extracto del concepto de religión en James Fraser en un libro que se titula La rama dorada.
Y hasta aquí entonces la exposición. Seguramente han surgido varias inquietudes, varias preguntas, quizá ya em, su pensamiento, sus ideas, sus prejuicios empezaron a moverse. De eso se trata la filosofía. La filosofía debe mover las fibras de nuestro intelecto y hacernos pensar, causarnos incomodidad. Y si ustedes en este momento dicen, no, la filosofía no es para mí porque está atacando mis convicciones cristianas, bueno, la filosofía es por definición crítica. Ujú. Y entonces, si usted no está dispuesto a que sus convicciones bíblicas, teológicas, cristianas, sean cuestionadas, usted no está preparado para dialogar con el mundo moderno. Y usted no está preparado para predicarle al mundo moderno. Así que si usted pensaba claudicar porque algo de lo que se dice en la clase de filosofía le causa conmoción, bueno, pues usted debe permanecer en la clase para entender de qué va la filosofía y no cerrarle la puerta a la filosofía. Tenemos en la historia del cristianismo grandes teólogos que fueron también grandes filósofos, como Agustín de Hipona, como Tomás de Aquino, como Kierkegaard, como Paul Tillich, como Paul Ricoeur, como Emmanuel Kant, como Hegel, como Descartes o Descartes, como Pascal. Así que los invito a proseguir en este descubrimiento filosófico. Sin más, les dejo la lectura de la próxima sesión con el director del Instituto Teológico, con nuestro hermano Adán. Y ya saben que siempre para cualquier duda, comentario sobre las lecturas, sobre las clases, pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que se los puede proporcionar el compañero Adán, el compañero, perdón, David Félix. Y bueno, sin, eh, sin otra cosa que decir, aquí dejamos la sesión. Espero que haya sido lo suficientemente inquietante y excitante la sesión de hoy para que cuando tengamos nuestra clase abierta, nuestra clase en tiempo real, podamos dialogar en torno a lo que hasta aquí se ha expuesto. Sin más, un abrazo, feliz fin de semana y excelente inicio de semana. Con ustedes, el profesor Emanuel Flores Rojas.